Sí, buenos días, amados hermanos y hermanas de Congregación Génesis y todos aquellos que nos están escuchando a través de este medio de comunicación. Queremos bendecirles en el amor del Señor Jesucristo. Mi nombre es José Octaviano Chiroldes y queremos continuar el tema que ya predicamos como segundo tema. Sobre la misma línea, el tema que lleva como nombre el ser lleno del Espíritu Santo nos imparte 4 beneficios. Y estuvimos hablando ayer de los 4 beneficios y el primer beneficio es ser lleno del fuego de Dios, del fuego divino. El segundo beneficio es recibir el poder de Dios sobrenatural. El tercer beneficio, somos testigos, o sea, en esa manifestación del poder de Dios ya dentro de nuestras vidas, si oramos por los enfermos, oramos echando fuera demonios, somos testigos de que Dios sana, libera y manifiesta su poder sobrenatural y hace milagros creativos y prodigios y señales y hace lo que la ciencia médica, la tecnología, el dinero, nadie puede hacer. El poder sobrenatural de Dios nos hace ser testigos de ese poder de Él y ver la gloria de Dios hecha una realidad en los tiempos que vivimos. El cuarto beneficio es hablar de nuevo, con soltura, con libertad, con autoridad, con poder de lo alto. Y quiero hoy, continuar el tema como segunda lección o segunda enseñanza del mismo tema de ayer, leyendo acá en Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37, donde aquí era, Jesús en su ministerio terrenal y vamos a ver lo que Jesús hizo de acuerdo a este pasaje. Dice el versículo 31 aquí, donde estamos en Lucas capítulo 4, versículo 31, descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, saltó. Perdón, vuelvo a leer el versículo 35. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Estaban entonces maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? ¿Y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Amados, esta palabra que Jesús enseñaba, y en su ministerio estaba la unción del Padre, estaba la llenura del Padre Celestial, que la palabra de Dios también nos enseña, por ejemplo, Hechos 10:38, como Dios ungió a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo y con poder, y como éste anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, dice ese texto, que no lo tengo ahorita en la enseñanza, pero me lo sé de memoria, tú lo puedes leer en Hechos 10:38. Entonces Jesús tenía esa llenura, tenía ese poder de lo alto. Por eso es que observando este pasaje, ¿verdad? El versículo 33 dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Amados,
Jesús en su ministerio iba a las sinagogas de los judíos, el lugar donde ellos se reunían los sábados, y encontró a ese hombre acá que estaba endemoniado y tenía espíritus inmundos. Y, amado, cuando Jesús, ¿verdad? Cuando el endemoniado vio a Jesús, entonces empezaron los demonios a hablar, y es por eso que el versículo 34 dice, el 33, estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu y demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros? Jesús Nazareno ha venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Los demonios estaba diciendo la verdad, pero Jesús, ¿verdad? Tenía discernimiento, tenía la llenura del Espíritu Santo, tenía discernimiento de espíritu, y conocía todo, y lo conoce todo. Por eso Jesús dice en el versículo 35, le respondió diciendo: cállate, sal de él. Jesús lo enmudeció. Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Amados, bendito sea Dios, que la autoridad y el poder de Jesucristo es sobrenatural. Aquí lo confirma la palabra de Dios. Y estaban todos maravillados, versículo 36, y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta y con qué autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Amados, ese mismo autoridad, ese mismo poder, aleluya, a través de la llenura del Espíritu Santo y ese poder sobrenatural que nos imparte Dios cuando somos revestidos del poder de lo alto, del bautismo del Espíritu Santo, la llenura del poder de Dios. Bendito sea Dios. Jesús, ¿verdad? Nos da ese privilegio de ser llenos de la gloria de Dios, de ser llenos de ese poder de Dios. Bendito sea Dios, de esa llenura del poder de Dios, que es sobrenatural y que hace que los demonios huyan. Quiero que observemos aquí, bendito sea Dios, en Mateo capítulo 10, versículo 1, dice así: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad que Jesús impartió a los discípulos, esa autoridad que Jesús impartió, bendito sea Dios, a los hijos de Dios, a los 11 apóstoles, a los discípulos, la imparte hoy sobre nosotros. En Lucas capítulo 9, bendito sea el Señor. Vamos a ver un momentito en Lucas capítulo 9. Amados, el poder de Dios siempre está para manifestarse en una forma sobrenatural en aquellos que creemos a ese poder sobrenatural. Bendito sea Dios. El capítulo 9, el versículo 1, dice así, en Lucas capítulo 9, versículo 1, y habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Veamos acá poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar toda enfermedad. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Amados, Jesús no solamente Él lo hizo, de echar fuera a los demonios con ese poder y esa autoridad divina, porque el Padre lo había revestido de poder de lo alto, sino que Él impartió a los discípulos ese poder y esa autoridad, y hoy ese poder y esa autoridad está sobre nosotros. Cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, ese poder y esa autoridad, amados, se manifiesta en una forma sobrenatural. Y nosotros tenemos que tener confianza en lo que está escrito en la Sagrada Escritura y no dudar de nada de eso. Nosotros activamos la palabra y si vivimos en santidad, podemos confrontar los demonios. Podemos, amados, de verdad, echarlos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, y también decirle, como Jesús le dijo, calla, enmudece, y que no le hiciera ningún daño a aquella persona al cual tenían poseído el cuerpo. Y si nosotros prohibimos que le hagan daño a la persona y que salgan, le damos la orden que salgan, pero sin hacerles daño, así va a ser.
así va a ser porque Dios nos respalda y las personas van a ser libres de toda influencia de espíritus malos. Tú y yo necesitamos impartir lo que Dios nos ha dado. Eh, la gente se maravillaba en los tiempos de Jesús que con qué poder y con qué autoridad echaba fuera los demonios. Hoy en día nosotros podemos testificar de ese poder y impactar en los hospitales, en las cárceles, impactar por las casas, impactar donde quiera que hayan enfermos, donde quiera que haya gente que necesita ser libre de espíritus inmundos. Nosotros somos un instrumento de Dios. Quien hace las cosas en lo sobrenatural es Cristo, pero es el poder del Espíritu Santo que está sobre mí, que está sobre ti, que está sobre nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos sido revestidos de esa llenura, el Espíritu Santo. Aleluya. Dios fluye para libertar a los cautivos, fluye para sanar toda enfermedad y dolencia, fluye para convencer de pecado y de juicio y traer salvación, porque convence de pecado, convence de juicio y trae arrepentimiento del pecado en la gente que se arrepienten de su pecado, renuncian al pecado, se convierten a Cristo y empiezan a caminar una vida como hijos e hijas de Dios en principios bíblicos donde son formados como discípulos. Bendito sea el Señor. La bendición de Dios está con nosotros, está con aquellos que bendito sea su nombre, se manifiesta en una forma sobrenatural. Quiero que observemos en Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, un pasaje muy conocido del versículo 4 en adelante. Dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Y dice el versículo 7, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían eso dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amados, todos conocemos esa historia, creo, la mayoría de los cristianos. Y este joven Felipe era un joven lleno del Espíritu Santo, tenía un llamamiento ministerial de evangelista, pero donde Felipe predicaba, impactaba con el poder de Dios. Cuando dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, es que ellos tenían persecución, habían matado a Esteban en los capítulos anteriores, se puede ver, y en el capítulo 7, y amados, Esteban también fue lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de tal manera que los enemigos no soportaban oír lo que él hablaba, porque hablaba de nuevo con autoridad. Pero aquí estamos observando, bendito sea Dios, estamos observando el pasaje que nos narra cuando Felipe predicaba, y por eso el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, ellos tenían persecución, habían matado a Esteban, pero ellos no paraban de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque ese era el llamamiento del Padre Celestial en ellos, y ellos estaban tan llenos del fuego del Espíritu Santo, tan llenos de la gloria de Dios, que aún con persecución y aún sufriendo muerte de un hermano que lo mataron en Cristo, un hermano en Cristo, ellos seguían predicando, ellos seguían y no paraban de anunciar el reino de los cielos, el evangelio de la nueva de salvación. El poder de Dios estaba sobre ellos. Entonces Felipe, versículo 5, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amados, primero la observación del versículo 5, que predicaba Felipe, predicaba a Cristo, predicaba la verdad bíblica, predicaba el evangelio del reino de los cielos. Pero al predicar a Cristo, al predicar una doctrina sana y respaldada bíblicamente, la gente unánime, la gente de la ciudad de Samaria estaban unidos escuchando a Felipe, la palabra de Dios, pero no solamente escuchaban, sino que veían, porque el pasaje dice
Aquí vuelvo a leer el versículo 6, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Oyendo y viendo. Tenemos que alcanzar esto en los últimos días, que la gente pueda no solamente escuchar, sino que pueda ver las sanidades, los milagros creativos, las liberaciones, que el poder sobrenatural de Dios se manifieste, impacte a la gente en las ciudades, aldeas, donde quiera que prediquemos, sea en un bus, sea en una parada, donde se agrupa la gente a esperar los buses, en cualquier lugar que estemos, que prediquemos a Cristo, prediquemos la palabra de Dios. La gente debe ver, debe escuchar, pero debe ver lo que sucede, porque tenemos que testificar, ser testigos de ese poder sobrenatural que la Biblia nos enseña, que experimentaron los primeros discípulos, los apóstoles y aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo, experimentaron, vivieron ese poder, y hoy nosotros lo podemos lograr por gracia de Dios. Amados, observando un poquito más aquí en el versículo 7, dice, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Era tal el poder de Dios que los paralíticos y cojos eran sanados. Los paralíticos caminaban, los cojos eran sanados, y Dios hacía milagros creativos. Si le faltaba un órgano o estaba dañado, Dios lo restauraba. Dios creaba órganos nuevos en ese cuerpo, y el ser humano podía activar con los miembros que Dios le dio en perfecta salud en todo su cuerpo. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando hay impacto de Dios, cuando hay fuego divino, cuando hay poder de Dios, amados, Dios impacta la ciudad, y Dios abre más puertas para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Bendito sea el Señor, porque el poder de Dios está, bendito sea el Señor, para manifestarse en una forma sobrenatural. Bendito sea el Señor, porque Él es el mismo hoy y siempre por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiero orar en esta hermosa y linda mañana. Quiero orar por ti. En este momento el tiempo ha corrido y queremos, bendito sea Dios, orar por ti en este mismo momento. Pero antes quiero solamente leer aquí en Hechos 4 para confirmar la palabra de nuevo. Hechos 4:29. Vamos a ver Hechos 4:29. Solamente para confirmar esta palabra que los discípulos experimentaron en predicar con de nuevo. Dice en 4:29, Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira tus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiende tu mano, dice el versículo 30, y que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Este versículo 4 confirma que los discípulos, en verdad, aunque tenían persecución y estaban orando aquí, ellos, entonces dice el versículo 29, estamos en Hechos 4:29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Aunque tenían la persecución, esa persecución a ellos no les llenaba del temor, que el temor poncha, sino que ellos, con ese poder y esa autoridad de la llenura del Espíritu Santo, les había impartido con fuego divino, ellos avanzaban predicando con de nuevo, con soltura, con poder y autoridad del tercer cielo aquí en la tierra, trayendo el cielo a la tierra y manifestando la gloria de Dios, porque dice en el versículo 30, y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, bendito sea el Señor, y prodigio, dice, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Vamos a orar en este momento. Levanta tus manos ahí donde estás, y yo voy a desatar ese poder
para que te llene de la gloria de Dios, para que el Espíritu Santo, si tú lo anhelas, te va a bautizar, te va a sumergir, te va a llenar de ese poder divino y te va a activar en los talentos, dones, capacidades y virtudes que Dios te ha dado, y va también a manifestar su poder sobrenatural divino para hacer prodigios, milagros, maravillas, señales, traer liberación y traer salvación. Padre eterno, en el nombre de Cristo vivo, vengo desatando ese poder, esa unción del Espíritu Santo, del fuego santo tuyo. Oh, aleluya. Que Dios que bautice con fuego y espíritu a todas aquellas personas que lo anhelan, que claman, Dios mío, ahora, Dios, llénalos del Espíritu Santo. Haz que tu Santo Espíritu imparta, oh Dios, y reparta lenguas como de fuego, y que haya evidencia de lenguas angelicales sobre el bautismo del Espíritu Santo. Que tú, Padre Santo, llenes de tu gloria y de tu poder a todos aquellos que claman, y que ellos sean llenos y revestidos de poder de lo alto, y la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo con espíritu y fuego, con el Espíritu Santo y fuego divino, sea impartido sobre toda esta gente, Dios, que lo anhela, y que tú actives los talentos, dones, capacidades que están en ellos, y avive los dones, los talentos, las capacidades y virtudes y el llamado divino en muchos de ellos. Padre, que esos músicos que han estado ahí estancados, esos cantores, se levanten como adoradores, llenos del Espíritu Santo, llenos de tu gloria, llenos de tu poder. Cuando ellos ministran la adoración, la alabanza, oh Dios, tu gloria descienda y haya impacto, haya impartición en el pueblo de Dios, y hagan sanidades, milagros, maravillas y señales, y la gente sea tocada para arrepentimiento del pecado y se convierta en multitudes a Cristo. Padre, en el nombre de Cristo vivo, vengo desatando, oh Dios, ese poder sobrenatural de sanidad, de milagros creativos, de liberaciones y de, Dios mío, presencia tuya, que traiga, Dios mío, gozo, que traiga paz. Ato y reprendo todo espíritu de aflicción, todo aguijón del diablo, todo espíritu de muerte prematura, toda confusión, toda hechicería, brujería, ocultismo, satanismo, guarrería, evanación, fuerzas del diablo son atadas, reprendidas, acusadas, fuera de las personas, fuera de la familia, fuera del mundo espiritual, el mundo natural, el suelo y su suelo y las aguas. Oh, en el nombre de Jesús, fuera. Desato la presencia de Dios, desato la cobertura de Dios vivo, desato la llenura del Espíritu Santo, que traiga libertad, que traiga sanidad, que traiga salvación, que manifieste el poder sobrenatural para sanar, salvar, libertar y traer salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, desata tus ángeles, guerreros, ministradores y mensajeros, sobre cada familia, sobre cada ciudad, cada aldea, cada lugar donde habitan y viven, sanidad en la tierra, sanidad en todo lo que tienen. Padre, desata tu paternidad. En el nombre de Jesús, tu abrazo de paternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.